Nuevamente, amigos, bienvenidos, buenas noches en nuestra tercera sesión del curso de Derecho de Sucesiones. Gracias a la invitación que ha realizado el Círculo de Abogados, le agradezco mucho la confianza que tiene con mi persona. Nosotros, como ya hemos conversado en algunas sesiones, yo le he hecho un temario y este temario vamos a ir avanzando poquito a poquito. Otra vez le estoy mostrando lo que ya hemos visto. Hemos visto nociones fundamentales del derecho de sucesiones, hemos visto institución de herederos y legatarios y el día de hoy vamos a ver el tema de la legítima y de la porción disponible y sobre eso acá está nuestro temario propiamente de lo que vamos a revisar hoy día, ¿no? Concepto legítima y fundamento constitucional, la porción disponible, ¿no? La legítima del cónyuge, conviviente y alimentista, análisis comparativo heredero forzoso y beneficiario alimentista, protección de la legítima frente a actos fraudulentos y casos prácticos. Lo que voy a hacer más con un caso práctico, no va a ser caso, sino va a ser uno que lo he extendido para que haya bastantes preguntas, ¿ya? ¿Cómo está? Bueno, a mí me dijeron que hoy iba a haber una clase adelantada. No creo que la clase del jueves se mantiene, no, creo que eso no lo sé, ¿no? Pero ya le estaré informando, no se preocupe. Bien, entonces, a ver. Vamos con un concepto previo antes de entrar a la legítima, ¿ya? Esto está propiamente en el Código Civil, no en forma expresa, pero sí de una manera bastante particular. No quiero entrar al artículo, ¿ya? El artículo 723, ¿no? Dice: la legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Ya. Entonces, ahí viene un tema que causa bastante confusión y vamos a tener que aclararlo sobre la base de pensar lógicamente, pero también dentro de lo que tenemos que interpretar, lo que busca la ley, ¿no? Porque el derecho también es lógica, por si acaso. A ver, pensemos, una persona soltera sin hijos, que tiene bienes, el derecho podría obligarle a entregárselos solamente a sus familiares. Repito, una persona soltera sin hijos, ¿podría el derecho obligarla a que, si falleciera, los bienes pasaran a sus familiares? ¿No? Si hubiera una norma que dijera eso, podría ser una norma que atente contra la libertad personal. ¿Por qué? Porque, a ver, si se supone que yo es una persona soltera, sin hijos, ¿no? ¿Por qué la ley me obliga a que yo le tenga que dejar todos mis bienes si fallezco a mis familiares? ¿Por qué? ¿Basado en qué? No, estamos haciendo el razonamiento, por si acaso no estoy diciendo que la ley lo dice, no, no, la ley no lo dice. Y haciendo otro razonamiento, ¿por qué la ley te dice que la legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos? O sea, la ley me dice que yo no puedo disponer si tengo herederos forzosos. O sea, eso quiere decir que imagínese usted interpretándolo a rajatabla, ¿no? O sea, en forma literal, ¿no? Interpretación literal.
Eso significa que si usted tiene hijos y usted quiere vender su inmueble porque necesita dinero, no puede, porque la ley lo obliga a que ese inmueble se lo tiene que dejar a sus hijos o a su esposa. Eh, entonces uno dice, bueno, pero si está vivo, ¿por qué la ley le va a obligar a que no lo venda? O sea, no, es que tiene herederos forzosos. Sí, pero a ver, o sea, nuevamente la norma podría ser llamada inconstitucional porque está atentando contra mi libertad personal. O sea, el hecho que yo tenga hijos, que yo tenga esposa, eso significa que yo no puedo vender mis bienes porque quiero venderme, porque quiero venderlos. ¿Por qué no? No, pero está obligado porque la ley dice que no puede disponer libremente. A ver, si ustedes leen con más calma el 723, se van a dar cuenta de una palabrita que cambia todo. La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador. No dice causante, dice testador cuando tiene herederos forzosos. Ah, aguanta. La legítima es la parte de la que no puedo disponer, pero ¿quién no puede disponer? El testador. O sea, ya hemos visto que, y yo les había comentado, a la persona fallecida se le llama causante, porque, acuérdense, causa, efecto jurídico ya. La persona que testa o la que hace testamento se le llama testador. Por lo tanto, la legítima opera, tengo que entender, en el testamento. Sí, en puridad, sí, pero eso no es tan cierto también a rajatabla, ¿no? En puridad, sí. Es decir, que si yo soy, o mejor dicho, si yo no soy testador, puedo disponer de todos mis bienes. ¿Quién lo dice? El Código Civil. Artículo 727. El que no tiene cónyuge ni pariente, de los indicados en el artículo 725 y 726, tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes. Oiga, aguanta, pero ahí no dice testador, ahí dice el que no tiene. O sea, podría aplicar para causante también. Sí. El Código Civil se sustenta en normas constitucionales, ¿no? Porque por jerarquía de normas, constitución, luego ley, ¿no? El Código Civil es una ley, ¿no? Entonces está en segundo rango, pero primer rango, constitución. Y si dice que yo puedo disponer de todos mis bienes, eso significa que tú puedo disponer de todos mis bienes. Oye, pero ahí dices, si es que no tiene cónyuges, ni herederos, ni parientes, de los artículos 725, ¿no? Ya, pues, pero ahí viene pues la confusión. Y yo digo, sí, pues, lamentablemente el código ahí causa confusión porque hay que entender que, si bien es cierto, existe una facultad que tiene toda persona de poder disponer de sus bienes con total libertad, también al mismo tiempo el código te obliga a que tú reserves una parte para tus cónyuges y tus herederos forzosos. Entonces ahí viene la confusión. ¿En qué momento se aplica la legítima? ¿En qué momento se aplica? Bien. Como dice Planioli y Ripert, y por eso lo he copiado ahí, ¿no? Toda persona capaz puede disponer los bienes sin que pueda establecerse distinción alguna
entre los actos a título oneroso o en caso de libertad a título gratuito, ¿no? Sí, pero tiene una gran restricción, que es la legítima. ¿Por qué se crea la legítima? ¿Cuál es el sentido de la legítima? ¿Ya? Porque la regla es esa, ¿no? Que no tiene pariente, ni cónyuge, tiene la libre libertad, o sea, cualquiera puede poner. Pero ¿por qué nace la legítima? ¿Cuál es el criterio de que exista la legítima? Bueno, la legítima existe sobre la base de una porción que la ley obliga que debe ser entregada solo a los herederos forzosos o que el testador no puede disponer libremente. Ah, entonces estamos hablando que la legítima tiene dos condiciones. La primera, en el testamento, por supuesto. Cuando una persona va a otorgar testamento, tiene que reservar una parte, la legítima, para sus herederos forzosos. Y tiene otra parte que es de libre disposición. Correcto. Pero cuando la persona fallece, ¿existe legítima en puridad? No. Pero sí se entiende de que de la masa hereditaria hay una parte que es, digamos, que la ley debe proteger y es la legítima. ¿Por qué? Porque puede ser, y eso sucede, que el causante muera con deudas. ¿Hasta cuánto tendría que pagar las deudas? ¿Sobre todo su patrimonio? Y la ley tendría que decirse, ya, bueno, si tiene deudas, ¿sabe qué? Me levanto todo patrimonio. No aguanta. Es que hay un principio, hay una legítima, algo que tiene que ser protegido porque los herederos o los sucesores no pueden estar tan abandonados. Necesitan una protección mínima, mínima. Y nuestra norma determina de que por lo menos las 2/3 partes mínimo tiene que quedarse con los herederos forzosos. Y o el tercio, claro, se puede usar. Ese es el límite. Ese es el límite. Por eso cuando uno piensa en legítima, hay que tener en claro dónde nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en legítima vía testamento o nos encontramos legítima vía sucesión intestada, que propiamente no es una legítima, sino es, o mejor dicho, no se aplica como tal, como lo dice el 723, sino se aplica como protección, ¿no? Ante el abuso, ¿no? Para que no sean para que los herederos no queden, digamos, desamparados en el supuesto que de repente hay deudas que se tienen que cobrar, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo? Lo mínimo será, o mejor dicho, ¿cuánto será lo máximo de protección? Ah, la protección, la legítima. No puedo atentar contra la legítima. Las 2/3 partes. Oye, hay un tercio que sí es de libre disponibilidad. Ya bueno, eso se la llevará el acreedor. Y el acreedor podrá decir, oye, pero yo quiero más. Entonces la ley le dirá, bueno, qué señor, es que ese es su tope, qué pena, porque lo demás está protegido y es la legítima que le corresponde a los herederos. No hay más, no se puede pagar más. Por eso es un derecho sucesorio mínimo, una limitación legal a la autonomía de la voluntad testamentaria, porque también es una obligación. Cuando el testador quiere emitir testamento, sabe muy bien que no puede disponer más allá de lo que la ley le ha permitido. Y la ley le permite que solamente disponga de un tercio de su patrimonio, no del todo. ¿Por qué?
¿Tienes hijos? Sí, no puede disponer. ¿Tienes esposa? No puede disponer. Listo. Ese es el criterio. Por supuesto, Edwin, o sea, no, si no tiene herederos forzosos, aplica, como dice acá, pues no, aplica lo que te decía aquí, 727. ¿Hasta qué edad? No hay límite de edad. Una persona puede tener, no sé, 140 años y si quiere testar, testa. El tema está en que esté en su capacidad mental para hacerlo, pero no hay límite de edad como condicionante. No, 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 no. Es que, a ver, usted no puede, o mejor dicho, el único que puede desconocer un derecho es, cuando se trata de un testamento, es el testador. Y ni siquiera él lo puede hacer como le da su reverenda gana, porque ya hemos conversado la sesión anterior de que para yo poder desheredar, yo tengo que establecerlo con una causa justa, objetiva, no es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me parece. ¿Ya? Por supuesto que se tienen que saldar las deudas, pero hay un límite, hay un límite. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la legítima? Bueno, el fundamento constitucional, digamos, creo que ya lo había expresado, ¿no? Derecho a la propiedad, ¿no? El derecho a la libertad. Estando viva la persona, puede disponer de todos sus bienes, todos sus bienes. Pero si va a testar, por eso, atento, mi estimado Carlos, si va a testar, va a saber o tiene que saber que no puede disponer de todos sus bienes porque el testamento lo obliga, ¿no? Lo obliga a que tenga que reservar una parte para la masa hereditaria, una que es la legítima para sus herederos forzosos. Y si una persona fallece, hay una parte que es de protección constitucional que impide que sea absorbido por otro. Bien, cuando ustedes dicen, oiga, pero no se supone de que las deudas se pagan con lo que alcance con la masa hereditaria. Es que es cierto, pero ¿cuánto es lo que alcance? ¿Cuánto es? ¿Todo? O sea, póngase a pensar, el causante fallece y tiene un inmueble, ¿ya? Y tiene deudas, ¿ok? Ah, entonces el acreedor agarra, lo embarga y se lleva todo, pues. O sea, la masa hereditaria es el inmueble. No, no, porque hay un límite. Límite. ¿Cuál creen que es el límite? La legítima. Oiga, porque digo, oye, pero todo, pero son deudas, pues, pero me debe plata, pues sí, pues, pero no hay, hay un tope, hay un límite. Falta, sí falta. Si el heredero demuestra que no hay más, ¿qué le vamos a hacer? No hay más. Eso es lo que está en el artículo 661 que se llama la responsabilidad este, intraveris hereditatis, ¿no? O sea, está el límite. ¿Qué pasa cuando se oculta? Ahí aplica la responsabilidad ultraveris hereditatis, en donde ahí sí, pues obviamente el heredero va a tener que asumir todas las deudas con su propio patrimonio, nada más.
Otro principio constitucional es el principio de solidaridad. ¿Por qué es el principio de solidaridad? Porque lo que se busca en la legítima es que esto cubra o sirva para todos los herederos en forma equitativa, ¿no? Todos, partes iguales. ¿Ya? Es más, por eso se llama, cuando se da el fallecimiento, si se crea la legítima, se crea la sucesión indivisa, de tal manera de que no hay forma de que usted sepa cuál es la parte que le corresponde hasta que no lo hagan la partición. Y todo es de todos, así como decían los moqueteros, uno para todos y todo para uno, ya imagínense, esta casa es de todos. Y tiene una función social, sí, porque lo que busca es proteger a la familia, proteger a los herederos, proteger a las personas que muy probablemente se queden desamparadas hasta el fallecimiento, ante el fallecimiento de la persona. Entonces es por eso de que la legítima cumple una función protectora constitucionalmente, pero también tiene una función social porque lo que busca es garantizar, ¿no?, que el patrimonio hereditario se mantenga o se reserve una parte, ¿ok? Me preguntaban, y yo lo he visto y también siempre lo han hecho cuando decían, oye, doctor, cuánto es el patrimonio del causante? ¿Cómo puedo, cuánto es lo que me toca de legítimo? Yo le podría decir, no sé, y no creo que su pariente lo tenga en claro. El patrimonio de una persona no se va a saber hasta que no fallezca. No se sabe. Salvo que usted haga un inventario vía notarial, ¿no? Entonces, detalle y luego que haga el inventario, lo lleve a un contador para que haga la cuantificación y usted diga, ah, ya teniendo en cuenta el inventario, teniendo en cuenta el informe contable, puedo saber cuál es el patrimonio que tengo. Pero como las personas no hacen eso, no hay manera de saber. ¿De qué forma yo puedo saber cuánto me corresponde? Cuando la persona fallezca. En ese momento recién usted puede saber cuánto es el patrimonio de esta persona. ¿Cuánto es? Una vez que ha fallecido la persona, o si la persona ha dado testamento, las personas saben cuál es su patrimonio, ¿no? Él dice, ya, perfecto, de todo mi patrimonio, yo sé que tengo una casa o dos casas, yo tengo que sea autos, tengo, no sé, acciones, tengo determinados derechos, tengo determinadas cosas, joyas, etcétera, etcétera. Ya, todo mi patrimonio es este, y yo se lo quiero dejar a eh, las dos terceras partes a mi familia, perdón, a mi esposa, a mis hijos, y bueno, el tercio yo puedo disponer si lo quiero dejar a un amigo, pues, listo. Eso se hace en un testamento. Pero cuando hay un fallecimiento donde la persona es intestada, ¿hasta cuánto puedo disponer? ¿De todo? O sea, viene el acreedor y se levanta con todo y todo, la más hereditaria mía, todo, todo, me lo llevo todo y a la miércoles. Hay un límite, porque hay una protección. Y esa protección es la legítima. Pensemos que no hay acreedores. Pensemos que todos son familia. Está la esposa, los hijos, pero también hay hermanos, también hay padres. Podrían los hermanos decir, oye, también me toca a mí, pues, ¿no? Entonces yo me llevo una parte, ¿no? No, no, tu papá o cuando estaba vivo me dio la casa. No te puedes llevar la casa. Que hay una parte que ver cuánto es de la legítima, ¿no? Si son las dos terceras partes, eso me corresponde a mí, tú no puedes llevar. Te llevarás el tercio, la tercera parte, sacamos el patrimonio, establecemos cuánto es
que quiere llevárselo los padres, todo, un tercio, pero los 2 tercios son para nosotros. Aunque eso se podría pensar en teoría, ¿no? Aunque la realidad no es así, porque cuando uno fallece intestado, todo pasa a los herederos forzosos, todo. No hay pelea, no hay discusión con los hermanos o padres, con nadie, no hay pelea, no hay discusión. Cuando hay pelea, cuando hay discusión, cuando es muy probable que de repente el padre, cuando estaba vivo, de repente le dejó una parte de los bienes a alguno de sus hijos, como de repente como donación, o le dio algo como anticipo de legítimo. Y el problema está en que cuando le dio la donación o le dio el anticipo de legítima, resulta de que eso excedía su tercio. Entonces, como hay protección, nuevamente, de la legítima, va a decir, oye, aguanta, tú tienes mucho, devuelve, devuelve, porque lo máximo que tú podrías llevarte es el tercio. Todo lo demás tienes que devolverlo, tienes que reintegrarlo a la masa hereditaria, porque eso le corresponde por ley a los herederos forzosos. Y ahí es donde viene el pleito. ¿Cuáles son las características de la legítima? Primero, la intangibilidad. Eso significa que no se le puede privar a los herederos forzosos. Por eso cuando de repente alguien dice, oye, pero doctor, si yo puedo, si no se lo merecen, ¿no? Como dice Yaretsi, pero si no se lo merecen, es que no se puede. La legítima es un derecho, corresponde. No se puede privar a los herederos forzosos. Oye, pero yo quiero sacarlo porque no le corresponde a ese heredero. Si ya falleció el causante, indignidad, pues. Haz tu trámite de indignidad para evitar que ese heredero pueda tener acceso a la masa hereditaria. Si se va a entregar la legítima dentro de un testamento, no hay cargas, no hay condiciones. No hay que te dejo mi casa siempre y cuando tú te cases con fulanita, porque si no, no la tienes, no funciona así. O te dejo mi auto siempre y cuando no lo utilice para taxi. No. La legítima es sin cargas, sin condiciones. ¿Dónde se puede poner las cargas y condiciones? En el tercio de libre disposición. Ahí se puede poner todas las cargas y todas las condiciones que quiera. Pero la legítima no tiene condiciones. ¿Hay la posibilidad de excluir herederos? Sí, pero por causal de desheredación. O sea, complementando, ¿no? Complementando. No puedo excluir herederos porque eso está prohibido si es que no hay una causal específica. Si la causal existe, yo lo que puedo hacer es preterirlos, que es el término que significa puedo excluirlos, ¿ok? Eh, Ahí es lo que yo te decía, Isabel, o sea, si el padre le dio el terreno de varios hijos y le dio a uno solo todo cuando fallezca va a decir, oye, aguanta, eso me corresponde a mí, o mejor dicho, le corresponde a toda la masa hereditaria, tú tienes demasiado, tú te puedes quedar con el tercio, pero todo lo demás regresa a la masa hereditaria. Pero para eso, bueno, es que ahí, estimada Lumila, tú tendrías que acreditar tu derecho hereditario, ¿no? Las condiciones para heredar, no solamente haber nacido, sino estar también dentro de las condiciones, ser hijo. Oye, pero no me reconoció. Creo que la clase anterior, un compañero suyo me hablaba que en Arequipa sí se podía hacer mediante ADN de hermanos. Yo sinceramente no lo sé.
No sé si se podrá hacer. Si se puede, bien, adelante. Yo ahí sí, yo no manifiesto mi desconocimiento. Pero, pero determinar, ¿no? Una condición hereditaria, primero tienes que establecer tu condición de ser hijo. Y luego que has establecido la condición de ser hijo, puedes exigir la parte que te corresponde. O si tú ya tienes tu partida de nacimiento que reconoce tu condición de frente, tú puedes hacer tu petición de herencia. También está el beneficio de la cuarta falsidia, que es una figura antigua, ¿no? Muy antigua, que lo que busca es garantizar cuando dentro de un testamento, porque la cuarta falsidia aplica solamente en testamentos, en el supuesto de que se den legados, ¿se acuerdan lo que eran legados, no? Eh, Bienes ciertos entregados a personas ciertas dentro y específicas, herederos a título particular, ¿no? Que se dieran legados que excedieran las tres cuartas partes del patrimonio. Cuando sucede eso, ¿no? Al exceder las tres cuartas del patrimonio, entonces los herederos pueden pedir que se reduzca ese legado con la finalidad de no afectar su derecho patrimonial. Ya, pero eso es una figura antigua francesa, muy raro, pero está ahí, se aplica cuando hay demasiados legados. ¿Ya? Eh, ah, eh, ¿El dueño puede repartir la herencia a sus herederos antes que fallezca? Por supuesto, lo puede hacer, ¿no? Hay un chiste muy bonito, no sé si es medio chiste, medio cierto, ¿no? Que había y de repente ustedes lo deben haber escuchado, que había un señor que tenía varios hijos y un día agarra y dice a sus hijos, ya teniendo en cuenta de que le quedaba pocos meses de vida o esperando pues ya previendo su final, teniendo en cuenta que no se reunían todos los hijos, nunca, casi nunca, agarra y decide invitar a todos, sus hijos, sus nietos, a Francia, a pasear en eh, en un hotel, todos sus hijos, todos sus nietos. Y uno de sus hijos agarra y le dice, papá, gracias por invitarnos, qué bonito lugar, qué bonita forma. Estamos presentes todos sus hijos, todos sus nietos, toda la familia. Este, Imagino que esto lo vas a estar pagando tú, ¿no? Porque yo, la verdad, papito, no tengo mucha plata. Entonces el papá le dice, no te preocupes, hijito, ya te lo pagué con la parte de la herencia que te iba a tocar. ¿Tiene derecho a repartirlo en vida a todos sus hijos y pelárselo si quiere? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El tema es cuando no lo hace antes de, o el tema es cuando va a otorgar testamento, porque en ese momento sí, pues obligatoriamente tiene que separar las dos terceras partes para sus herederos forzosos y una tercera parte si desea, porque no es obligatorio, para de libre disposición, ¿no? Esta tercera parte, ¿no? De libre disposición es la porción que puede realizar el causante o el testador, mejor dicho, ¿no? Para hablar con propiedad, para no confundir. El testador, por testamento, puede hacerlo, ¿no? Ahí en esa tercera parte puede
instituir herederos voluntarios, o puede agarrar y puede decir, ¿sabe qué? Quiero nombrar quiero darlo en legado, lo que tú quieras. Oiga, pero ¿cuánto es esa tercera parte? Pues otra vez, ¿no? Que yo no, el testador lo sabe sobre la base porque él conoce todos sus bienes, pues, ¿no? Porque me imagino sabe todos sus bienes y sabe muy bien cuánto es. Y se hace el cálculo fácil, pues. Oye, tienes bienes, ok, tienes 150.000 soles en bienes. ¿Cuánto es, hasta cuánto es lo máximo que puedes poner libremente? 50.000. Porque los 100.000 es legítimo, no puedo disponer. O sea, tengo 50.000 soles para disponer, lo que quiera, a quien quiera. ¿Alguien me puede impedir? No, no me lo pueden impedir, porque la ley permite el tercio de libre disposición, ¿no? Eso es lo máximo, ese es el tope. Oye, yo le quiero dejar a mi amigo, pues, un libro. ¿Cuánto vale el libro? 200 soles, ya está. Estoy dentro del tercio de libre disposición. Pero si quiero dejar el legado, y quiero dejar una casa que vale 80.000 soles, no puedes, ya estás, ya te fuiste, no puedes, porque estás afectando la legítima de tus herederos forzosos. Así que tienes que reducir. ¿Ya? Así es, Lenny, así es. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver los límites de la legítima. Si uno de los hermanos herederos muere y deja tres hijos que vendrían a ser nietos, ¿cuál de ellos hereda? Todos, simple, por representación, todos los nietos. A ver, la legítima está establecida, a los que quieran ver el artículo, ya está en el artículo 700, descendientes y cónyuges, ¿no? 729, ¿no? 724, eso para los herederos forzosos. ¿Y cuánto es? Las dos terceras partes. Ok. Entre cómo se reparte. Se reparte, si no hay cónyuge, los hijos partes iguales. Todos son iguales. Todos los hijos son iguales. Sean matrimoniales, extramatrimoniales. Sean adoptados. No hay ningún problema. Basta que exista uno, ya hay legítimo. De todos se reparte. Oye, pero ¿cómo es si son medios hermanos? Es que cuando son medios hermanos se aplica sobre la mitad. La mitad de lo que le correspondería por ser medios hermanos. Pero eso ya tendríamos que verlo cada caso concreto, ¿no? No es que le digan, ya se aplica la mitad de la mitad. No, 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 no funciona así. Tendríamos que verlo sobre cada caso concreto, mejor dicho. ¿Ya? Si hay descendientes, hay legítima. Si hay cónyuge, hay legítima. Punto. Oye, ¿y los padres pueden recibir nada? Nada. Los hermanos pueden dar nada. Nada. Salvo que en el testamento se haya dicho, oye, no, una parte pues se lo doy a mi hermano, una parte se la dejo a mi mamá, una parte se la dejo. Bueno, está dentro de tercios, sí, ya, el que se lo lleva. Pero 2 tercios es para la cónyuge o cónyuges, perdón, cónyuge o la cónyuge o el cónyuge y los hijos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando no hay descendientes? Entonces la legítima va hacia los padres. Los padres tienen el 50%, o sea, la mitad de libre disposición y la otra mitad que es solamente para los padres, ¿no?
Solo le dice el artículo 126, el que tiene solo padres u otros ascendientes puede disponer libremente hasta la mitad de su vida. Imagínense que está la persona, eh, no tiene hijos, no tiene esposa, pero tiene padres. Bueno, entonces se puede disponer de la mitad de sus bienes y la otra mitad obligatoriamente tiene que dejársela a sus padres. Obligatoriamente. A ver, eh, en el tema de la legítima del alimentista, primero hay que saber, oye, ¿cómo es eso de la legítima del alimentista? Un ratito que quiero. Listo, ya, vamos fastidiando. Listo. Perdón. Oye, ¿cómo es eso de la legítima del alimentista? A ver, ¿qué es un alimentista? Un alimentista es una persona que tiene un derecho alimentario. Cuando usted inicia una demanda de alimentos, usted se convierte en alimentista. Entonces el demandado va a tener que pasarle una pensión alimentaria. Tiene un derecho contenido en una sentencia. Correcto. ¿Qué pasa si el que tenía que pagar, el causante, muere? ¿Qué pasa con el derecho alimentario? Porque hay un derecho, pues tiene que seguir pagando. Hoy ya se murió, entonces ya no paga nada. No, 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 no. Hay una excepción, porque la regla, como dice ahí, dice, ¿la regla cuál es? La obligación alimentaria termina la muerte del obligado o del alimentista. Claro, siempre y cuando no haya sentencia judicial. Porque si hay una sentencia judicial, ya hay una obligación. Por lo tanto, se le aplica el 728, lo que dice ahí. Si el testador estuviera obligado al pago de una pensión alimenticia conforme al artículo 415, la porción disponible queda grabada hasta donde fuera necesario para cumplirla. O sea, quiere decir que las dos terceras partes legítima. El tercio, ¿puedo disponer? No, 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 no puedes disponer porque tienes que guardar una parte para el alimentista, porque hay la sentencia judicial donde tú tienes que pagar alimentos. Entonces, va a tener que ser grabada o va a tener que ser reservada hasta donde pueda cumplir. Por eso dice, hasta donde fuera necesario para cumplir. Por eso es muy importante cuando se trata de temas alimentarios tener sentencia. Si usted no tiene sentencia, no tiene nada aún propiamente a nivel de alimentos. Existe el derecho alimentario, pero para que la obligación se vuelva, usted la puede ejecutar, tiene que iniciar un proceso judicial. ¿Usted qué creen? ¿Es una carga o es una deuda? ¿Qué creen? ¿Una carga o una deuda? ¿Carga? No, no, no. Eh, no, pues, estimada Soledad, si los bienes son bienes sociales, heredan los hijos, no los hijos del matrimonio, a menos que sea un bien, si tú me estás hablando de un bien social, porque está el nombre de los esposos, ¿no? No pueden heredar los hijos del esposo. Es que ahí hay un tema que también es un problema cuando hay un bien social, ¿no? Y resulta que el hijo, o perdón, la pareja, ¿no? Tienen hijos con otras parejas, ¿no?
compromisos anteriores, ¿no? Si falleciera el, digamos, está esposo, esposa, suponiendo el esposo tiene otro hijo, ¿no? Es su primer compromiso. Si falleciera el esposo, heredaría la esposa, su hijo que tiene, y el medio hermano, pues, que es el hijo, ¿no? Del primer compromiso, que deben ser hermanos. Si no tuvieran hijos, obviamente hereda la esposa y hereda el hijo. Pero, ¿qué pasaría? Y eso es un problema. Y aplica, o mejor dicho, y aplica igualito si es que hubiera fallecido la mujer, pues igual. Entonces, no es tan simple, ¿ya? Hay caso por caso, ¿ya? En realidad es deuda, ¿ya? Es deuda. Eh, claro, así es, Carmen, así es. Este, Al final he dejado mi correo para que me puedan escribir, o mejor dicho, para que escriban al estudio, encantadísimo de brindarle la asesoría que ustedes necesitan, ¿ya? Al final de la diapositiva está el correo para que puedan escribir y la dirección de la oficina para que también puedan ir. A ver, continuamos. La diferencia entre heredero alimentista y heredero forzoso, hay que no es lo mismo. Heredero alimentista se genera en virtud de una decisión judicial, ¿no? O por un vínculo que crea la obligación de brindar alimentos, ¿no? Diferente es el heredero forzoso. Y hay que diferenciar, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho alimentario no es parte de la legítima, es parte adicional a la legítima. La legítima es un derecho que protege a los herederos forzosos, pero si aparte existe una sentencia judicial que exige el pago de un derecho alimentario, ese derecho alimentario ya aplica para el que lo haya solicitado, no necesariamente siendo heredero, ¿ah? No necesariamente, ¿no? Eh, lo que pasa es que, buena pregunta, Yaretsi, pues no, ¿qué pasa si el, eh, el alimentista es el hijo y es heredero forzoso? ¿Ya? Ahí yo considero que dependiendo cuánto haya sido la masa hereditaria a repartir, ya estaría cubierto los alimentos, ya estaría cubierto o ya ahí haría una suerte de consolidación, ¿no? del derecho, ¿no? En derecho civil se habla de la figura de la consolidación cuando una persona se vuelve acreedor y deudor al mismo tiempo. Digamos, ¿cómo sería eso? Muy fácil, ¿no? Siempre se lo pongo a mis alumnos cuando estamos en clase de obligación. Imagínense que yo le pido a mi padre que me alquile un departamento, porque mi padre tiene departamentos. Si yo le pido que me alquile un departamento, obviamente yo le tengo que pagar a mi padre por el alquiler de departamento. Suponiendo que yo fuera el único hijo, ya no hay madre, no hay esposa, nada. Yo soy su único hijo, y mi padre y yo, los únicos. Entonces yo le alquilo el departamento a mi padre y yo le pago el departamento a mi padre. Mi padre muere. ¿A quién hereda? ¿Quién hereda el edificio de departamento? Yo. O sea, quiere decir que yo soy ahora titular o propietario del edificio de departamento. Dentro de ese edificio de departamento soy un departamento que yo soy el inquilino y que yo estoy pagando. O sea, yo me tengo que pagar a mí mismo. No, pues no es posible. En ese momento se da la figura de la consolidación. Entonces, ahí sí podría suceder esto, ¿no? Que si hay una obligación de un heredero forzoso y justo
tiene un derecho alimentario. Cuando se fusionen las dos, se va a consolidar la obligación. ¿Ya? La legítima del cónyuge, ¿ya? A ver, Alejandro, eso lo vimos la semana pasada. Heredero legal es los que están en el cuarto, quinto, sexto orden, y heredero forzoso son los que están en el primero, segundo y el tercer orden, 816, para que lo revises. Eh, ¿Cómo es la legítima del cónyuge? La legítima del cónyuge es bastante interesante, ¿no? El artículo 730 dice: la legítima del cónyuge es independiente del derecho que le corresponde por concepto de gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio. Ah, mira tú. O sea, quiere decir que cuando una persona está casada, se crean dos derechos. Sí, mi derecho de gananciales, que me corresponde por ser esposa o esposo, más mi legítima. Y no es lo mismo, porque los gananciales se otorgan por derecho propio a momento de que se celebra el matrimonio, sobre todos los bienes. En cambio, la legítima es a título gratuito que yo tengo derecho a recibir por haber sido la esposa o haber sido el esposo. ¿Ya? Entonces, siempre la esposa o el esposo, al fallecimiento del causante, hereda doble, una por gananciales y otra por legítima. Bueno, vamos a ordenar mejor para que no piensen, no, el doctor ha dicho que hereda doble, o sea, no, 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 vamos a especificarlo, porque de repente me estoy, no quiero causarle la confusión, que en realidad es así, pero no textualmente. Hereda una parte de la masa hereditaria por su derecho ganancial, una parte, y hereda otra parte por ser heredera, por tener el vínculo como esposo, ¿no? Acá, ahorita quiero ver primero, ya, primero vamos a terminar con los conceptos y ahí hay unos ejemplos que había preparado. No me acordaba dónde estaban los ejemplos, ahorita le digo. A ver, aquí yo le había dicho que, acá estoy poniendo de que, aparte de la legítima, al fallecimiento del causante, la cónyuge tiene derecho de habitación y de habitación vitalicio y de usufructo. ¿Qué es el derecho de habitación vitalicia? Cuando una persona fallece, la cónyuge o el cónyuge sobreviviente tiene el derecho de habitar el bien. Tiene el derecho. ¿La puede votar? No la puedes votar. No la puedes votar. Es más, los herederos no pueden disponer de esa parte porque le corresponde el derecho de habitación. No pueden vender la casa. Y así la vendieran, ella no podrían obligarla a salir u obligarlo a salir, porque tiene un derecho de quedarse ahí en forma vitalicia. Vitalicia no significa perpetua. Vitalicia significa que es durante el tiempo de vida. Al fallecimiento termina. Tú le puedes pagar su derecho de habitación, por supuesto, podrías, con la finalidad, porque no la vas a sacar a la mala, no la vas a sacar. Y tiene un derecho que le corresponde. ¿En qué momento termina el derecho de habitación? Cuando fallece, cuando renuncia, cuando tiene un nuevo, de repente, conviviente o un nuevo matrimonio, entonces termina el derecho de habitación que tenía con el cónyuge, ¿no? Y está el derecho de usufructo en el sentido de que el cónyuge sobreviviente o la cónyuge sobreviviente puede, sobre la parte que tiene derecho de habitación, utilizarla con la finalidad
de solventarse sus propios gastos, porque puede hacer que haya quedado en el desamparo. Entonces, el derecho al usufructo permite que el cónyuge sobreviviente o la cónyuge sobreviviente pueda utilizar el bien que antes era bien social y en donde ella ha vivido o él ha vivido con la finalidad de solventarse su gasto. Se puede, ¿ya? Eso lo vimos ayer, mi estimado Ricardo, ¿ya? Doctor, la cónyuge para tener derecho a sociedades gananciales lo puede tener sin haberse casado, no puede, no funciona, pues, mi estimado Samuel. El derecho de la sociedad gananciales nace con matrimonio, nada más, o con unión de hecho, porque también con la ley 30007, ¿no? Se crea la figura de, o mejor dicho, ya estaba creada la figura de la unión de hecho, pero se le da la condición de asimilarlo con derechos, como dice ahí, similares al matrimonio y por lo tanto aplica también derechos hereditarios. Para mí yo tengo sentimientos encontrados para mí con la unión de hecho, ¿no? No me parece una mala figura, tampoco me parece buena. Yo creo que debería ser mejor matrimonio. Y la figura de la unión de hecho en condiciones muy particulares, ¿no? Porque sinceramente deja a muchas personas algunas veces en indefensión, ¿no? Si uno se casa, ya de por sí ya la ley le aplica para todo, ¿no? Le aplica para temas de hijos, no hay necesidad de reconocerlos, basta que hayan nacido en el matrimonio, son sus hijos, por el tema del derecho al nombre, por el tema de las sociedades gananciales. Oiga, pero ahorita es prácticamente lo mismo, sí, pues, pero bueno, no, o sea, es opinión particular, personal, ¿no? No digo que es mala la figura, ¿no? Pero en mi opinión particular tampoco es buena, ¿no? Ahora sí, vamos a explicar un poquito sobre la aplicación de la legítima. Lo que les hago recordar, ¿no? O sea, me encantaría poder responderle temas de consultas personales, pero no voy a poder. Les pido, por favor, comuníquense con el estudio, comuníquense con la oficina y encantados de atenderlos, ¿no? En este momento es imposible para mí, sería irresponsable responder preguntas personales, que sean muy cortitas y que tengan que ver con lo que estoy hablando, para este, que puedan comprender mejor todo, ¿no? Pero sí, discúlpenme que no pueda responder, porque me hacen preguntas enormes y me siento, quisiera, pero no puedo. A ver, este, a ver, acá está, bien social, ¿ya? ¿Qué es un bien social? Un bien social es un bien que se crea con una persona casada. Una persona se casa y adquiere un bien y ese bien se vuelve social. Pertenece a la sociedad de ganancias. ¿Ok? Si voy a poner un ejemplo simple, por eso no. ¿Qué pasaría si este señor X fallece y tiene un patrimonio de 100? ¿Ya? Yo soy abogado, no matemático, así que cuanto más simple sea el ejemplo con números, para mí mejor. Entonces, tenemos una persona fallecida, 100 de patrimonio, tiene una esposa y un hijo. Bien, ¿cuánto le corresponde a la esposa? ¿Cuánto le corresponde al hijo? A ver, como ya hemos quedado, ya, 730,
La legítima del cónyuge es independiente del derecho que le corresponde por concepto de gananciales provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio. Ok. Cuando fallece una persona, conforme a lo que dice el Código Civil, termina la sociedad de gananciales y se reparte. ¿En cuántas partes? Iguales. 50-50. ¿Qué recupera la cónyuge o el cónyuge sobreviviente? Su 50% de gananciales. Acá está. 50%. ¿Ok? Oye, pero faltan 50. Sí, hay 50 que faltan, ¿no? Esos 50 se tendrían que dividir, se reparte, como dice ahí, en partes iguales con todos los herederos del causante. ¿Cuáles son todos los herederos? La esposa y el hijo. 50 entre 2, 25. Muy bien. Entonces el hijo se lleva 25 y la señora o el esposo o el concubino, reconocido judicial o notarialmente, se lleva los otros 25. En total, la esposa o el concubino o el esposo o la concubina se lleva el 75% de los bienes y el otro 15, y el otro 25% se queda el hijo. Eso es cuando es un bien social, ¿ok? Bien social dentro del matrimonio, ¿ya? ¿Qué pasa cuando es un bien propio? Si es un bien propio adquirido antes del matrimonio o recibido dentro del matrimonio, con las excepciones que establece el código, el 336, si no me equivoco, 337. ¿Qué ganancias hay ahí? Ahí no hay nada. Entonces, ¿qué pasa con ese bien propio? Fácil, se divide en partes iguales. Si fuera un bien propio, 50-50. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Está claro? No, repito. Otra vez, no te preocupes mal. Repito. Si el bien es social, entiéndase que es un bien nacido de este, una sociedad de gananciales, o sea, de un matrimonio, ¿no? Es un ejemplo numérico, por si acaso, Carlos. Estoy haciendo un ejemplo numérico, ¿no? Imaginemos que el bien vale 100, ¿ya? No voy a decir, vale 455.783.35, no, pues no voy a decir eso, ¿ya? Imaginemos que vale 100, ¿ya? O digamos 100%, pues, 100%, el 100% de todos sus bienes, ¿ya? Si es el 100% de todos sus bienes, ¿cuánto le corresponde a la esposa por sus gananciales? El 50%. Correcto, se lleva 50. Oye, ¿y el otro 50? ¿Qué pasa con el otro 50? Es que el otro 50 es herencia. Se tiene que dividir entre todos los herederos. ¿Y cuántos herederos hoy? Dos, la esposa y el hijo. Entonces, 50 lo divido entre dos. Así sea matrimonial o extramatrimonial, ¿ah? Por si acaso. No interesa, porque todos los hijos son iguales, ¿ok? Esposa e hijo. ¿Cuánto se lleva el hijo? 25. ¿Y cuánto se lleva la esposa? 25. Pero la esposa ya tenía 50. Claro, 50 de sus gananciales más 25 de su legítima, tiene 75. Y el hijo se queda con 25. Cuando se trata de bienes sociales, bienes dentro del matrimonio. Cuando se trata de bienes propios, sea propio adquirido dentro del matrimonio por herencia, por no, forma un bien gratuito, que se haya adquirido antes del matrimonio.
O que se haya repartido, porque también puede ser por una separación de patrimonios, y eso se lo adquirí dentro del matrimonio, pero bajo el régimen de separación de patrimonio. Si es un bien propio, ahí no hay gananciales, solamente hay herencia o legítimo. Por eso heredan en partes iguales. Obviamente, pues, Iván, obviamente. Si se casaron con bienes separados, aplica bienes propios, pues. Funcionaría igualito. A ver, a ver si vamos a complicarnos la existencia. Pero está recontra fácil, ¿eh? Ya. Si ya hemos quedado que el cónyuge recibe 50% de gananciales y un porcentaje de herencia, dependiendo, ¿no? Y cada hijo recibe un porcentaje de herencia dependiendo cuántos hijos haya. Imagínense que hay 1000 de masa hereditaria y hay la esposa y hay 4 hijos. No interesa si son matrimoniales o extramatrimoniales, olvídense. ¿Ya? ¿Cuánto recibe la esposa? 500. Muy bien. Eso es de gananciales. ¿Cuánto es de herencia? ¿Cuánto es de herencia? Muy bien. Entonces, en total, la esposa, ¿cuánto se lleva? Muy bien. 600. Basado en eso, ¿cuánto se lleva cada hijito? Muy bien. Cada hijito se lleva 100. Fácil. El único problema, nuevamente, es establecer si es un bien social o si es un bien propio. Cuando es un bien social, se aplica lo que ya hemos conversado, pues, ¿no? Tiene que aplicarle la gananciales más legítima o herencia. Si es un bien propio, nada. No bien propio, nada. Bien. Vamos a hablar de no, lo que pasa es que no quiero complicarles la figura con los medios hermanos, porque los medios hermanos implicaría ver si es medio hermano de padre, medio hermano de madre. En realidad la norma de que se refiere a la mitad, ¿no? No es que la mitad de la mitad, no, no, no es así, pero tampoco no quiero complicarle la existencia, ¿no? Ahí nomás, ¿no? Tendríamos que verlo caso por caso, ¿ya? Por si acaso. ¿Cómo se protege la legítima? ¿Ya? A ver, eh, como la legítima es un derecho que corresponde a los herederos forzosos, ¿no? Puede darse el caso que la persona de repente no tiene los elementos necesarios para sustentar una desheredación o simplemente pues es una mala persona que quiere dejar en indefensión a su familia. No importa cómo, pero hay actos que ponen en indefensión a la legítima. ¿Cuáles son los actos más comunes? Donaciones simuladas, ¿no? Yo simulo que estoy eh, donando un bien cuando en realidad me están pagando por ese bien, pero yo estoy diciendo que está donando. Igual como la compra-venta ficticia que ustedes deben haber escuchado, ¿no? Que en realidad dice que te vende, pero en realidad te lo está donando. Pues ahí viceversa, pues por eso estoy poniendo ambas.
te digo que te la dono, pero en realidad por debajo estoy recibiendo plata, o al revés, ¿no? Hago pensar de que estoy recibiendo plata, pero en realidad te lo estoy donando. También se pueden hacer de repente transferencias, ¿no? Supuestamente basados o disfrazados de contratos onerosos, donde, oye, yo tenía, te creo una deuda falsa, ¿ya? O digo que tengo una deuda y, bueno, no tengo con qué pagarme. No te preocupes, págame con un bien. Entonces yo, ya, te voy a dar el bien ya, y así pagamos, cubrimos con la deuda, pero de repente, pero es muy probable que de repente esa deuda no exista. Sí, pues, pero sirve para crear una dación en pago y con esa dación en pago se hace la transferencia y perjudica el derecho hereditario. Eh, los testamentos, creo, si no me equivoco, la siguiente sesión vamos a tener testamentos. Me muero de calor, disculpen, está un poquito largo. Abrí el otro lado porque acá me muero de calor, no he prendido el aire. Ah, Cuando veamos testamentos, nosotros les voy a explicar que hay diferentes tipos de testamentos. Está el testamento hológrafo, está el testamento por escritura pública, este testamento cerrado. El testamento por escritura pública es el testamento, digamos, eh, ideal, ¿no? Per se, el que siempre va a estar bajo la supervisión, control y legalidad del notario, y eso permite que sea un contrato sumamente efectivo y eficiente para el tema de la transmisión sucesoria. El problema son los otros dos, el testamento cerrado y el testamento hológrafo, porque puede hacer de que una persona quiera otorgar testamento, ser hológrafo, es decir, a puño y letra, y al momento de hacer el testamento, pues obviamente se excede en el tercio de libre disponibilidad y eso perjudica la legítima. Obviamente que eso se va a ver recién cuando la persona fallezca y recién cuando se haga la comprobación del testamento, sí, pues, pero hasta que suceda eso, pues hay una afectación. Es más, el testamento puede tener reconocimiento de deuda, porque el testamento, estimados amigos, el testamento es un documento que puede reconocer derechos. No creo que les dije en son de broma, creo que la clase anterior, cuando yo le decía, oye, mira, imaginémonos que una persona va a otorgar testamento, ¿no? Y no quiere que su esposa se entere de que tiene un hijo extramatrimonial, que no lo ha reconocido, pero sabe muy bien que es su hijo o su hija, entonces dice, pucha, no voy a decirle nada a mi esposa, pero yo sé que es mi hija o sé que es mi hijo, mejor voy a hacer un testamento y en el testamento voy a decir que sí, pues es mi hijo y que le corresponde. Total, cuando yo esté muerto, mi esposa no me va a pegar, ¿no? O mi esposo no me va a pegar. Listo. ¿Se puede hacer un reconocimiento de paternidad en un testamento? Por supuesto se puede hacer. Y así como se puede dar un reconocimiento de hijo vía testamento, también se puede reconocer una deuda vía testamento. Pero no hay la certeza o puede haber serias dudas sobre la certeza de esa supuesta deuda que el testador dice que había. Porque ¿cómo le va a pedir explicaciones al muerto? Oye, ¿realmente le pediste plata? No, ya está muerto, ya. Con la finalidad, nuevamente, de limitar el derecho que le corresponde a los herederos, en este caso, los herederos forzosos por la legítima, y perjudicarlos, ¿no? No podría. Es una alternativa, Francisco, ¿no?
Eh, no existe esa figura de traspaso de posesión. Yo tengo, yo, mi estimada Isabel, yo soy bien escéptico en esos contratos creados, ¿no? Con nombres bien particulares. En la universidad se enseña, ¿no? De que no es lo que dice, sino es lo que es. Puede tener un nombre, decir contrato, no sé, de arrendamiento, pero si yo lo reviso, puede ser un contrato de compraventa. Puede decir el título lo que quiera, pero a mí me interesa el contexto. ¿No? Y ese supuestamente traspaso de posesión, de repente no es ni siquiera traspaso, de repente es una compraventa, donde están traspasando supuestamente. ¿Ya? Ah, correcto. Ahí es donde queremos llegar, ¿no? ¿No? Dice mi estimada Patricia, ahí es donde queremos llegar. Si el bien constituye parte del patrimonio familiar, funciona legítima. Ah, ya, lo que pasa es que no quiero tocar patrimonio familiar porque el patrimonio familiar es una figura del derecho de familia, no es una figura del derecho de sucesiones, ¿ya? El patrimonio familiar es una figura que busca proteger a la familia, convirtiendo un bien inembargable, ¿no? Imprescriptible, ¿no? Inalienable, a favor de, digamos, eh, los hijos, ¿no? Los hijos o los padres, ¿no? Entonces, no lo voy a tocar, no lo puedo tocar porque nuevamente no tiene nada que ver con sucesiones, es con tema de familia. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cuáles son los ejemplos de vulneración de la legítima? ¿No? El causante transfiere en vida un inmueble a uno de sus hijos mediante compraventa, ¿no? Sin pago real, ¿no? La famosa compraventa ficticia, ¿no? Otra figura, ¿cuál es la que se podría hacer? Ah, no, el testador deja el 10% de su bien de un tercero. Oye, pero tiene hijos, lo que pasa es que nunca lo dijo, nunca lo dijo. ¿Qué puede hacer? ¿Ah? Puede hacer. Dice, no, ¿usted tiene hijos? No, nada. El notario le tiene que creer, en realidad, hay algunos notarios que se toman el trabajito de averiguar, pero hay notarios y notarios. Entonces, de repente, ¿le cree? Pues, ¿tiene hijos? No, no tengo. De repente tiene varios, pero ante el notario le miente, pues. ¿Y sus testigos? ¿Es cierto, señor? Que tiene? Sí, no tiene. Y el otro, no, tampoco, nada. Lo que yo les decía, ¿no? O sea, se crea una supuesta deuda, que no existe, yo la creo, ¿no? Yo la creo sobre la base de una supuesta deuda, que en realidad tampoco existe, y en virtud de eso obligo me obligo pues a darle un determinado bien, pues, y con eso perjudico a mis hijos. A eso lo vamos a conversar cuando veamos acciones contra el testamento, ¿ya? Porque sí, hay posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de protección de la legítima? En realidad, los cuatro que están viendo acá son los únicos que existen. No es tan simple como parece, ¿no? Pero son figuras que funcionan para lo que usted pretende ante un posible abuso eh, del testador o del causante, ¿no? Al momento de no cumplir con garantizar la legítima, ¿no? Esto es la acción de reducción, la colación hereditaria, la acción de nulidad o de simulación o la acción pauliana, ¿no? A ver, la acción de reducción es una figura
Es un proceso judicial que busca dejar sin efecto total o parcialmente las disposiciones testamentarias, donaciones y otras liberalidades que excedan la porción disponible, restituyendo la legítima afectada. O sea, lo que buscan es una suerte de equilibrar, equilibrar sobre la base de posibles afectaciones. Para eso tendría que determinarse si ha habido una afectación a la legítima, ¿no? Si la ha habido y si se evidencia de que esa disposición testamentaria abusa o va más allá del tercio de libre disposición, entonces obviamente se puede ejercitar una acción de reducción con la finalidad de que se reduzca, suponiendo que había un legado que excede el tercio de libre disposición, este legado tiene que reducirse. Esa es la idea con la acción de reducción, ¿ya? La otra es la colación, ¿ya? La colación es una figura que obliga a que los herederos forzosos tengan que reintegrar el patrimonio a la masa hereditaria. La colación existe en el anticipo de legítimo, que eso lo vamos a ver en su oportunidad, ¿no? Y, si no me equivoco, en la siguiente sesión vamos a hablar sobre el anticipo de legítima. La colación es una figura que permite que este anticipo otorgado en forma adelantada por una suerte de ficción legal regrese a la masa hereditaria para que sea repartida de nuevo entre todos los herederos, entre todos. Como dice ahí, con la finalidad de mantener la igualdad, porque no puede ser posible de que en un anticipo se haya dado más de lo que le corresponde recibir a un heredero. Ojo que si vamos a tener bastantes bemoles aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se le dio en anticipo de legítimo y esta persona vende el bien? En virtud de la colación, los otros herederos van a decir, oye, devuelven. Pero el heredero podría decir, pero es que no puedo devolverte porque ya lo vendí, ya no lo tengo. Entonces, no puedo devolverte el bien. Ah, bueno, no me devolverás el bien, pero me puedes devolver el valor del exceso. Tú recibiste de más. Bueno, devuélveme el exceso, lo que te llevaste de más. No me des el bien, porque el bien ya se fue, pero devuélveme el exceso. Eso también es colación, por si acaso. La colación no simplemente es que devuélveme el bien. No, no, no. No hay bien, devuélveme el valor. Punto. La otra figura es la acción de nulidad o simulación. Igual, Lenny, igual, igual. Si no lo paga, si no lo paga él, que era de la masa hereditaria, lo pagará con su propio patrimonio, pero lo que tiene que devolver, sí tiene que devolver. Es que no me importa si lo hipotecó, si lo regaló, no, tú me devuelves el exceso, me devuelves el exceso, punto. ¿Ya? Perdón. La acción de nulidad. ¿Cuál es la acción de nulidad? La acción de nulidad procede cuando de la revisión del acto se puede establecer que el acto es nulo, o sea, que el acto jurídico realizado es nulo. Ahí ya es un tema más de análisis jurídico, verificar si es que cumple con los requisitos del artículo 219 y 220 del Código Civil, y sobre eso podríamos establecer la nulidad, si es una nulidad absoluta o si es una nulidad relativa o si estamos hablando de una simulación, porque dentro de la simulación también está la simulación absoluta, la simulación relativa, o propiamente se le llama simulación total o parcial. Pero en fin, igual, es lo mismo. Entonces,
Si se puede determinar esa condición, sea de nulidad o sea de simulación, es posible dejar sin efecto ese acto jurídico. Y finalmente está el tema de la acción pauriana, artículo 190 del Código Civil, que es una figura que no aplica única y exclusivamente a temas hereditarios, por si acaso, no aplica solamente aplica para cualquier acto que lo que busque sea perjudicar los derechos del acreedor o los acreedores, o en este caso de los herederos forzosos que tienen derecho a recuperar el bien o recibir el porcentaje de patrimonio que fue disminuido por ese acto jurídico. Todo lo que yo les estoy mencionando aquí, ya todas estas, ¿no? Todas estas son acciones civiles que se tienen que llevar en el Poder Judicial y que son vía proceso conocimiento, el proceso más largo que hay. ¿Por qué? Porque se va a tener que probar, ¿no? Si es un acto ilícito, si es un acto nulo, si es un acto simulado. Y lo que se busca es declarar la ineficacia del acto jurídico o, en su defecto, la nulidad del acto jurídico para regresar al estado anterior de las cosas. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a ver el casito, a ver si hemos aprendido un poquitito. ¿Ya? Vamos a ver el casito. ¿Ya? Esto es el texto, ¿ya? Léanlo. Yo lo voy a leer con ustedes, léanlo. Y de ahí vamos a resolver algunas preguntitas, ¿ya? Muy concretas las preguntas, ¿ya? Don Alberto Rojas es un empresario que fallece en Lima en el año 2023. Le sobrevive su cónyuge, casada bajo el régimen de sociedades gananciales, ¿ok? Dos hijos mayores de edad, una cónyuge extramatrimonial con la que mantuvo una relación paralela durante los últimos años, un hijo extramatrimonial menor a quien venía a pagar alimentos por mandato judicial. Miren, esa es la situación, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero por si acaso. Antes de fallecer, ya, no te rías, Lomila, porque bueno, siempre hay que poner el parche primero. Antes de fallecer, don Alberto realizó los siguientes actos. Otorgó testamento dejando el 100% de sus bienes a favor de su conviviente. Transfirió en vida un inmueble a uno de sus hijos mediante compraventa sin acreditarse pago real. Reconoció en documento privado una deuda significativa a favor de un tercero sin relación comercial conocida. Su patrimonio total asciende a 2 millones de soles. ¿Ya? A ver, denle una leidita, 2 minutitos nada más. O 2 minutitos, rapidito, ¿ya? Para que le tengan claro, ¿no?, la situación. Eso lo vamos a hablar, Eduard, mañana, cuando veamos la diferencia entre anticipo y donación. ¿Ya? Ahí vamos a hablar la diferencia, ¿no? La colación solamente funciona en anticipo, no funciona en donación, ¿no? El tema de la mala fe en un contrato de compraventa no es que propiamente se demuestre la mala fe, sino se va a tener que demostrar la, eh,
que no hubo necesidad de realizar ese acto, ¿no? Esa mala fe se prueba de diferentes formas. Se puede probar en el sentido de que mm, nunca hubo una salida de dinero o nunca hubo un pago de dinero en sí o nunca hubo algún título valor, o nunca hubo ningún contrato, o nunca hubo ninguna operación, etcétera, etcétera. Ya, eso ya es maña del abogado, ¿no? Ya, perfecto. Ya más o menos se están teniendo en cuenta algunas situaciones, ¿no? Ya. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Otra vez vamos a leerlo, ya por si acaso. ¿Ya? Don Alberto Rojas es un empresario que fallece en Lima en el 2023. Le sobreviven su cónyuge, casada bajo sociedades gananciales, dos hijos mayores de edad, una conviviente extramatrimonial con que tuvo una relación paralela durante los últimos años, un hijo extramatrimonial menor a quien venía pagando alimentos por mandato judicial. Antes de fallecer, don Alberto realizó los siguientes actos. Uno, otorgó testamento dejando el 100% de sus bienes a favor de su conviviente. Dos, transfirió en vida un inmueble a favor de sus hijos mediante compraventa sin acreditarse pago real. Tres, reconoció en documento privado una deuda significativa a favor de un tercero sin relación comercial conocida. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver las preguntitas. ¿Ya? ¿El testamento respeta la legítima de los herederos forzosos? ¿Qué piensan? La casación 49-22-2015 Cusco dice que la legítima es la parte de la herencia en la que el testador no puede disponer libremente cuando tiene herederos forzosos. Cuando un testamento intenta vulnerar esta reserva, su contenido puede ser declarado nulo. Hay que tener en claro algo que... Ah, ya, entonces el testamento es nulo. No, aguanta, con calma. No es que el testamento sea nulo, la disposición es nula. Porque si en un testamento yo declaro quiénes son mis herederos, pero dentro del mismo testamento agarro y dispongo del bien, excediéndome de la legítima, yo no voy a declarar nulo todo el testamento porque implicaría también no reconocer el derecho hereditario. Entonces, no, hay que tener tranquilidad. Lo que se declarará nulo es única y exclusivamente esa parte del testamento, esa disposición, con la finalidad de garantizar el derecho hereditario. Uh-huh. Eh, Acá les dejo el link, ¿ya? Para que ustedes puedan ingresar. No, si no, si quieren lo buscan, ¿no? 4922-2015 Cuco. ¿Ya? Esta diapositiva se la entrego a la coordinación del curso para que ellos puedan disponerla lo que, como corresponda. ¿Ok? Gracias, Ale. Gracias, gracias. Interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Interesante, sí. Interesante. Muy bien, sí. Ajá, exacto. A ver, ¿la conviviente puede recibir la totalidad de la herencia? Muy buena tingencia, dijeron que no. Bueno, es cierto que no, pero hay un tema, pues porque la convivencia acá no tiene ninguna condición, ¿no?, legal, porque la convivencia, ¿ya? No te da la condición de ser heredera forzosa, ¿no? Ah, me faltaba la otra preguntita, pero ya, igual todo eso hago. No es heredera. ¿El hijo alimentista tiene derechos sucesorios? Por supuesto que tiene derechos sucesorios. Tiene derechos sucesorios, ¿por qué? Porque si tiene una sentencia judicial, lo que yo les había dicho, si tiene una sentencia judicial, obliga a que tenga que cumplirla. Y eso es aún frente a la legítima.
aún frente a la legítima. Oiga, pero oye, ¿por qué tiene que recibir el hijo? No, es que si tiene una sentencia judicial, recuerden esto, tiene una sentencia judicial. No estamos hablando del derecho alimentario general que les he explicado. Para que ese derecho obligatorio se vuelva ejecutable, yo tengo que iniciar la acción judicial, porque si no, no lo puedo ejecutar. Si hay sentencia, sí puedo ejecutar. Para hacerlo más simple, está el niño, está el padre. No hay sentencia judicial. Se muere el padre, no hay alimentos. Se extinguió. ¿Por qué? Porque falleció el padre. Pero si está el niño, está el padre, le hizo un proceso de alimentos, hay una sentencia judicial que dice que tiene que pagar alimentos, se muere el padre, tengo derecho como alimentista. Entonces, puedo exigir que se grave una parte de la herencia como mi derecho alimentario. ¿Ok? A ver, otra preguntita. ¿La transferencia del inmueble y la deuda reconocida afectan la legítima? ¿Afectan? Así es, por supuesto que sí. Otra vez, casación 2315-2018 de la Corte Suprema, que dice las donaciones u otras liberalidades recibidas por herederos forzosos que concurren en la sucesión se considera como anticipo legítima y deben ser colacionadas, salvo dispensa expresa. Eso es lo que vamos a conversar la siguiente sesión. Oye, el salvo dispensa expresa. ¿Qué es la dispensa expresa? Spoiler, la voluntad que tiene el anticipante de poder disculpar, que no regrese el bien a la masa hereditaria y que se quede como anticipo de herencia al heredero. El tribunal estableció que la colación tiene por finalidad que los bienes otorgados en vida se integren al acervo heredado y así proteger la igualdad de los legitimatarios respecto de sus cuotas sucesorias, ¿no? Acá está, le dejo también el link para que puedan acceder, ¿no? Por supuesto, así es. Así es. No es que sea nula, ahí hay que tener en claro, ¿no? Eh, puede ser que el tercero lo haya adquirido, el que compró el inmueble, ¿no? Lo haya adquirido de buena fe, que va a pensar de que el bien tiene una discusión o que no le correspondía a un heredero. ¿Qué va a saber él? No es que la compra-venta sea nula, la compra-venta se vuelve ineficaz. Eso es diferente. Lo que es al ser declarada ineficaz es como que para mí ese acto jurídico celebrado no tiene efectos. Para todo lo demás sí, de repente, pero para mí no los tiene. Y si no los tiene, yo puedo ejercitar directamente contra ese tercero para que me devuelva, porque su supuesta venta podrá ser toda válida, todo lo que tú quieras, pero a mí no me afecta. Ya, ya es un tema que tendríamos que revisarlo, depende caso por caso, y ya tendríamos que explicarle con más calma por qué implica esa la ineficacia. ¿Ya? Si usted, si no, puede revisar la casación 2315-2018, también está clarísimo el tema, ¿no? Por supuesto, Dan Ray, por supuesto, una parte de la herencia por tema de deudas, por supuesto, pero ya sabes cuál es el límite, ¿no? Mira, bien difícil, Gladys, que haya una convivencia si ya la persona es casada. Ya de por sí, ya eso es nulo. Ya, olvídate.
Nulo, nulo. No hay forma. A ver, pensemos. ¿Qué acciones judiciales podrían realizar los herederos? ¿Qué acciones creen que podrían hacer? De lo que hemos conversado. Exacto, Patricia, exacto. A ver, ¿qué acciones? No puede ser sucesión intestada, Henry, ¿no? Nulidad, reducción, colación, nulidad, muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos? Puede ser una reducción, es correcto, ¿no? Un proceso de colación, sí, sí, puede ser. Una demanda de nulidad o simulación, una acción pauliana. También puede haber una petición de herencia, ¿no? Dependiendo, ¿no? Para reconocimiento por unidad, pero dependerá, ¿ya? Dependerá de la situación. Por eso todos los casos son diferentes, no todos son iguales. Necesitamos revisarlo con calma, analizar la situación para ver cuál sería la figura más adecuada. A veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. No se trata de decir, no, nulo, nulo, y se acabó. No, no. Hay que tener un poco más de responsabilidad al momento de saber qué es lo que se necesita hacer y hay cosas que de repente no es necesario. Sí, podría ser, ¿no? Bien, acá está, como le decía, la dirección de la oficina para que puedan ir si desean, ningún problema. También está el correo para que puedan escribir. Encantadísimo de poder ayudarlos en lo que sea necesario, ¿no? También está la página web para que puedan ingresar. Encantadísimo de poder brindarles la asesoría que ustedes necesiten de acuerdo a sus eh, requerimientos, ¿no? Bien, eso ha sido todo conmigo. Les agradezco. Vamos a tener, teniendo en cuenta que todavía hay un tiempito, algunas preguntitas. Muchas gracias. Gracias, gracias, muy amable. A ver, vamos a ver unas preguntas del chat. A ver sus preguntas del chat. Gracias, gracias. De nada, gracias, Jennifer, gracias. Gracias. A ver, a ver. Gracias, gracias. A ver, rapidito, Aduar. No, no veo preguntas del chat. Aduar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escucho. Te escucho. No hay audio. ¿Aló, doctor? Sí, te escucho. ¿Cómo está? Ya, doctor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Doctor, estaba hablando sobre, he visto los comentarios sobre una colega que dijo que si no, o sea, si no se lo merece, tendría que declararlo indigno, ¿no? Mediante el testamento. Pero, ¿qué pasa si Desheredarlo, si es por testamento, tendría que desheredarlo, o si la persona está fallecida, o el heredero puede declarar solicitar la indignidad. Sí. Sí, doctor, pero acá hay un punto. Y si el indigno tiene hijos, no, ellos no son los perjudicados. Esa herencia pasaría a favor de ellos, ¿o no? Claro, no, no, no perjudica a los hijos del indigno, no, no los perjudica, ¿no? Claro, o sea, la parte de él pasaría a sus hijos de él. Sí, así es, pasaría de frente por Entonces, representación. en ese caso sería insulso el proceso que iniciarían los otros hermanos por declararlo indigno, porque ellos lo hacen con el afán de recibir esa parte. Y al ver que tienen hijos, no les va a corresponder. Claro, pues, si eso es, si fuera ese el caso, sí, pues, de nada serviría, porque lo declaran indigno y inmediatamente
pasa a sus herederos. Sí, ya. Ok, muchas gracias, doctor. De nada, de nada. Gracias por su posición. No, a ti, gracias, gracias. Ricardo, ¿cómo estás? Doctor, muy buenas noches, ¿qué tal? Una consulta, mire, ¿por qué en este caso los notarios aceptan la figura de que una madre tiene un solo bien social, que es su casa, y le da como anticipo, le da a un solo hijo? Incluso lo logran inscribir en registros públicos y el hijo hasta lo hipoteca ese predio. ¿Y los hermanos cómo quedan? Es que ¿qué quedamos desde el comienzo de la sesión? Ella tiene el derecho de dejarlo a quien quiera, ella puede disponer los bienes cuando quiera. El Y tema ahí no, es la libre disponibilidad no entra a tallar ahí. lo que pasa nuevamente. Estando en vida, yo puedo hacer lo que yo quiera. El tema va a ser cuando fallezca, porque si fallece y resulta que tiene más hijos, los otros hijos pueden agarrar y decir, oye, aguanta, nuestra madre te dio a ti y te ha dado más de lo que tú deberías haber recibido. Así que tú tienes que reintegrarnos la masa hereditaria que nos corresponde por un tema de que es mi derecho a la legítima. Ese es el punto. Pero que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Bien, a ver, dice, a ver, un ratito, la inscripción de hecho, si la inscripción de unión de hecho realizada en una notaría, los convivientes declaran su convivencia en acción 2020, pero lo escriben en 2025, ¿de qué fecha considera? Ah, muy buena pregunta. Lo que pasa es que la unión de hecho tiene una validez desde la fecha de la firma de la escritura pública. Los efectos se dan desde el momento de la inscripción, ¿no? Pero basta que tenga la escritura pública, pues ya está listo, pues, ¿no? Ya está listo. Dice, el doctor el causante compró un inmueble estando casado y en adulterio a favor y en nombre propio de su nueva unión de hecho. ¿Cómo se puede evitar que esta unión de hecho se trata? Es que no puede haber unión de hecho, mi estimado Denis, si la persona está casada. Ya de por sí esa unión de hecho en realidad no existe, es nula, como si no existiera. No se puede, no se puede. Bien, a ver, José, ¿cómo estás? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, cuéntame. Mire, te, te informo, ya hay hay una sucesión intestada de 6 hermanos y han dejado de lado a una hija extramatrimonial, dígase de paso, ya fallecida. Ya la Ya. sucesión intestada está en la Sunar Piura, ya, pero hay una hija extramatrimonial que no la han considerado en esa sucesión intestada. Desde luego que ya tenemos todos los documentos que acreditan que la hija es legítima del causante. Ya. Ahora, ¿cuáles serían los derechos, doctor? Ayúdame, asesórame, ¿no? ¿Qué debo hacer ahí Pero en esta en ese hija escenario? tiene hijos. La hija fallecida tiene hijos que ya hice también la asociación intestada a nombre de sus 2 hijos para que lo representen en una eventual demanda para De petición de herencia, pues. Petición de petición herencia. de herencia. Petición de Ah, herencia. de frente, petición de herencia. Me vale esa sucesión intestada ya a los hijos de la hija Claro, extramatrimonial fallecida. si es la sucesión de la hija fallecida, Ajá. son los hijos que en su condición de herederos de esa hija fallecida van a tener que solicitar vía petición, proceso judicial, petición de herencia, que se les reconozca como herederos del porcentaje que les podría haber tocado dentro de la masa hereditaria de su abuelo, de su abuelo Así prácticamente. es, de su abuelo. Pero el abuelo estuvo casada con su primer compromiso. Y también la esposa del causante ya es fallecida de su Ya, primer compromiso, perdón. todos Por los eso que bienes le que hablo. tenga, todos los bienes que tenga el causante que se hayan reconocido que correspondan a él. Lo que pasa es que tendríamos que de ver, a ver, ¿qué A ver, hereda? ¿Qué no hereda? Así. Eso lo tenemos que ver
ya en la oficina, pues, ¿no? Para revisarlo y ver, y sobre eso decir, correcto. ay, ¿le corresponde, Con, no le corresponde, si le corresponde, con, etcétera, ¿no? con la salvedad de que ya hay una sucesión intestada de los 6 hijos Claro, por del, supuesto. del primer matrimonio, pero han dejado de lado a una tía mía que Por es eso, extramatrimonial, por eso. Tendría que hacerse una petición de herencia. petición de herencia. Clavado, ¿no? Ujú. Excelente, profesor. Gracias, No, buenas no. noches. A ver, dice, un hombre puede cambiar la casa a su nombre ya que la pareja falleció y teniendo hijos, cambiar la casa a su nombre. Por eso falleció teniendo, no entendí. Sucesión y listo, ya lo toma, lo pasa a su nombre, ¿no? Creo que medios probarían la unión de hechos y si la pareja falleció, bueno, es que tiene que tiene que juntar todos los documentos necesarios para acreditar todos los años de convivencia, pues, ¿no? Ese es el punto. Ver, a ver, Noemí, te escucho, Noemí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Noemí, no me escucha. Patricia, ¿estás? Patricia, Sí, doctor, buenas ¿qué tal? noches. ¿Cómo estás, ¿Cómo Patricia? Buenas está, noches. doctor? Mucho gusto. Buenas noches con todos. Bueno, mi pregunta básicamente era, como bien sabemos, pues los padres cuando están en vida ellos pueden vender todas sus propiedades, vender, o sea, a través de contratos de compra y venta, en la totalidad de sus bienes, ¿cierto? Así Ahí lo es. tenemos claro. Pero cuando es a través de una donación o ellos desean utilizar esa figura, entonces ahí no van a poder disponer de la totalidad. Ellos, hay un porcentaje que ellos tienen que dejar libre, ¿cierto? Que va a Exacto. corresponder a la legítima. Exacto. Hay un rol que deben mantener, no que deben dejar libre, tienen un porcentaje que tienen que reservar y otro porcentaje Reservarla, que sí pueden disponer, que es su tercio. Sí. ese tercio. Ahora, mi pregunta es, claro, ¿cómo se prueba pregunta eso hasta este momento, ¿cómo se prueba una mala fe o una compra y venta ficticia? Usted hizo mención hace un momento de quizás demostrar que no hubo un pago, ¿cierto? Entonces, porque Claro. claro, pero pongámoslo en un caso que porque, o sea, como usted dijo, hay casos y casos y siempre se va a ver de todo y muchísimas figuras. Entonces, ¿qué pasa si incluso hacen una simulación de entrega de dinero? Pero es ¿Qué que otras hay, qué claro, sí otras posibilidades habría de demostrar que efectivamente este contrato de compra-venta fue ficticio? Esa es mi primero, pregunta, doctor. Muchas gracias. claro, lo que pasa es que ahí, Patricia, dependerá mucho ¿cómo se podría decirse? Del, eh, primero, dependerá de la situación, de las partes que han realizado el supuesto acto. Dependerá también de cómo han redactado este supuesto acto jurídico. Dependerá también de otros medios de prueba que podrían ser, como repito, puede ser la, el voucher, tiene que haber un voucher. Dependerá también de la condición patrimonial de la persona, porque si una es una persona que, no sé, gana 300 soles mensuales o un sueldo mínimo ya para poner 1.000 soles mensuales, 1.310 y algo que es el sueldo mínimo, no puede comprar una casa o no puede, digamos, prestar 50.000 soles, pues, o no puede comprar un inmueble que no valen baratito por, no sé, pues $100.000, pues. Y esos $100.000, conforme las normas tributarias, también si se hace a nivel notarial, tiene que hacerse mediante un medio de pago. ¿De dónde consta eso? ¿Se depositó? ¿Ese dinero salió? ¿De dónde salió? O sea, hay un montón de elementos que podrían ayudar a demostrar que ese acto jurídico pudiera ser nulo o pudiera haber sido simulado. Dependerá mucho de los elementos que se tengan. Por eso, como le decía,
cada caso es un mundo, entonces tendríamos que revisarlo muy bien para ver si es que se le puede encontrar algo que pudiera ayudarnos, o de repente no les sabría decir. Bien, muchas gracias. Espero que te haya podido ayudar. Si no, encantadísimo, pueden escribirnos, y encantadísimos ayudarles en la oficina en lo que vean conveniente. Ha sido un placer estar con ustedes. Ya nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.